Para todos, las transformaciones sociales. Gracias al desarrollismo económico, el país pudo al fin modernizarse, también en el plano social. España poco a poco se acercaba al nivel de otros países europeos, provocando un cambio en la mentalidad y la adopción de nuevas costumbres. En este aspecto fue vital el turismo, pues los turistas traían con ellos unos hábitos y formas de comportamiento que en principio chocaban a los españoles, pero que luego imitaban. También es importante decir que estos cambios sociales no se veían acompañados de cambios políticos. España seguía siendo una dictadura. Vamos a comenzar con los cambios demográficos, con lo que sería el aumento de población. Gracias a lo ya comentado anteriormente, España experimentó un enorme crecimiento demográfico, pasando de los 28 millones de habitantes que tenía en el año 59 a los casi 35 del año 75. España entró en lo que se conoce como régimen demográfico moderno, con tasas de natalidad muy bajas, un 20 por mil, aunque era una cifra algo más alta que durante la posguerra, propio de un país industrializado, y una tasa de mortalidad que cayó a menos del 10 por mil, dando lugar a un elevado crecimiento natural o vegetativo. Las causas habría que buscarlas en una mejora de la alimentación y de las condiciones higiénico-sanitarias, posible gracias al desarrollismo económico, y también a la política de fomento de la natalidad que desarrollaba el gobierno, que incluso premiaba a las familias numerosas. Se confirmaron otros datos típicos de un régimen demográfico moderno, como el aumento de la esperanza de vida hasta los 70 años para el hombre y los 74 para las mujeres, y el envejecimiento de población. Síntoma también de la modernización de la sociedad española fue el éxodo rural que se vivió en aquellos años, con miles y miles de habitantes de zonas rurales que se trasladaban a las grandes ciudades, buscando mejores condiciones de vida y de trabajo. Así, las migraciones interiores fueron espectaculares por su cantidad, dirigiéndose hacia las regiones industrializadas, como Madrid o Cataluña, o hacia otros focos secundarios, como Sevilla, Valencia, Zaragoza. Esto, por contra, provocó un aumento del desequilibrio territorial, con aglomeración de población en las grandes ciudades, con la consiguiente aparición del fenómeno chabolista y de barrios marginales en estas zonas, y por contra con las zonas rurales despobladas. También se migraba al extranjero, la llamada migración exterior, y se orientaba hacia dos direcciones. Por un lado, hacia los países latinoamericanos, donde el idioma no resultaba un problema al ser también hispanoparlante, por ejemplo a Uruguay, México o Argentina. Y por otro, hacia países europeos más desarrollados, como Francia, Suiza o Alemania. Esto tenía un doble beneficio. Salía mano de obra, evitando el desempleo, y luego estos migrantes contribuían al crecimiento económico, mandando a España parte del dinero que ganaban fuera. Con respecto a la situación laboral, el conflicto social entre los trabajadores y el gobierno continuó e incluso aumentó, dada la falta de libertades y el control del Estado sobre el mundo obrero que aún existían. Gracias a la presión de sus huelgas, los obreros consiguieron de parte del gobierno la fijación de un salario mínimo. Además, la Ley de Convenios Colectivos del año 1958 potenció el papel de los enlaces sindicales, es decir, esos trabajadores que eran elegidos por sus compañeros como sus representantes para hacer de intermediarios entre ellos y su empresa. Así, poco a poco, el movimiento obrero escapó del control del Estado, apareciendo los sindicatos clandestinos con mucha fuerza, destacando especialmente el de comisiones obreras. En cuanto a política social, el régimen seguía sin cubrir por completo las necesidades básicas de la población, aunque a partir de la llamada Ley de Bases de la Seguridad Social, el Estado se hacía cargo de prestaciones como la asistencia médica o las pensiones. Aún ya decimos insuficiente, pero que sería el germen de la seguridad social que tenemos hoy en día. El crecimiento económico del que ya hemos hablado provocó asimismo un aumento del bienestar y del consumo entre los españoles, gracias a la subida de la renta. El progreso llegó a los hogares del país y los españoles comenzaron a practicar lo que eran las vacaciones y el turismo, inaugurando la sociedad de consumo. Con ella surgió un nuevo estilo de vida, demostrado en nuevos hábitos de conducta y nuevas formas de vestir, de peinarse. La juventud española conoció estilos musicales como el pop, el rock, se dejó el pelo largo, empezaron a usarse los vaqueros. Mientras tanto, la mujer, aunque reducida aún a un papel secundario en la sociedad, empezó a luchar por convertirse en un elemento más activo, por lo que poco a poco se incorporó a los estudios y al mercado laboral. Por último, en cuanto a los cambios sociales, vamos a analizar un poco la educación de la época. En estos años, el monopolio en el control de la educación que ejercía la Iglesia empezó a romperse por dos motivos.
Primero, porque cada vez se exigía una educación más técnica y moderna, acorde a los tiempos, y eso la Iglesia no podía proporcionarlo. Y segundo, por la crisis que vivía en su seno la propia Iglesia católica. El Estado intentó terminar de una vez por todas con el analfabetismo, por lo que extendió la educación obligatoria hasta los 14 años y aumentó el sistema de becas. Hay que reconocer el esfuerzo que hizo el régimen por fomentar la educación, pero esto era incompatible con el propio hecho de ser una dictadura, pues no existía una libertad de enseñanza total ni el libre derecho de expresión. Esto llevó a fuertes conflictos con el ámbito universitario, tanto con profesores como sobre todo con estudiantes, lo que dio lugar a multitud de manifestaciones y cierre de facultades. También se instauró un sistema de estudios que pretendía ser definitivo, con la promulgación de la Ley General de Educación, que dividía los estudios en varias etapas. La EGB de los 6 a los 14 años, el BUP de los 14 a los 16 y el COU hasta los 17. Y luego, para aquellos que no querían continuar con estudios superiores, estaba la formación profesional o FP.